El doctor Luis Pérez fue alcalde de la ciudad de Medellín, también fue gobernador de Antioquia, y en su libro La verdad de Hidroituango, creo que fue uno de los primeros, si no el único mandatario, aparte de organizaciones sociales, pero él fue uno de los primeros mandatarios de Antioquia, de Medellín, que alertó sobre la crisis de Hidroituango. Creo que no me equivoco si me atrevo a decir que es la primera entrevista que va a dar en medio de esta coyuntura después de conocerse las imputaciones de cargos fiscales al exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, y a miembros de la junta directiva de EPM y otros alcaldes y gobernadores. Sobre el pliego y los anuncios de la Contraloría sobre el desfalco, el detrimento por 4.1 billones de pesos en el proyecto Hidroituango. Holman, muy buenos días y muy buena tarde para usted, para todos los queridos televidentes que nos ven. Efectivamente, es la primera entrevista que doy después de la decisión de la Contraloría sobre Hidroituango. Yo lo que se está escuchando, perdóname. ¿Se está escuchando? Se está escuchando perfectamente. Adelante, doctor Luis Pérez. Entonces, yo desde que estaba de gobernador observaba que habían muchas actividades con respecto al proyecto de Hidroituango que no eran bien manejadas, que había mucho ocultamiento de información y había también muchos errores de construcción. Yo soy ingeniero, pero nunca ni me hacían caso ni trataban de atender lo que nosotros preguntábamos, y por esa razón fue que yo escribí ese libro, La verdad sobre Hidroituango. Libro que es técnico, no es un libro político, digámoslo, desde el punto de vista de la filosofía. Y todos los estudios que han salido después de este libro que yo escribí me han dado la razón. O sea, que hubo un error al desviar el río Cauca por unos túneles sin compuertas, que hubo error al hacer el tercer túnel que estalló sin licencia ambiental. Posteriormente también se cerraron los túneles que habían desviado sin compuertas, con unos tapones, digamos, mal hechos, es así. Y en fin, yo lo que he dicho siempre es que hay una suma de errores constructivos. Y creo también que el plan de aceleración, que creo que es por lo que la Contraloría ahora está molestando o está, dicho, investigando, ese plan de aceleración fue una mezcla ahí de improvisación, de mala ingeniería y también yo diría que de intereses económicos, porque el plan de aceleración creo que costaba casi 780.000 millones de pesos, que es un proyecto muy jugoso para cualquier contratista. Entonces fue una suma de errores constructivos y también de, creo yo, de deseos de tener contratos muy grandes con el Estado. Plan de aceleración, para explicarle a los colombianos, y si se me permite este calificativo, la irresponsabilidad en la que cayó el plan de aceleración, que como usted bien dice, es lo que lleva a la Contraloría, en uno de los casos, a las imputaciones en materia de detrimento fiscal. El proyecto Hidroituango tenía un diseño que el río Cauca se desviaba por dos túneles que se llaman izquierdo y derecho. Esos túneles tenían que tener unas compuertas que abrieran y cerraran, Y Empresas Públicas de Medellín tomó la decisión de desviar el río Cauca por esos dos túneles sin compuertas. ¿Sabes lo que es? Que ya el río empiece a salir por dos compuertas, por dos túneles, perdón, sin compuertas, ya casi que es imposible volverlo a tapar.
Entonces ellos crearon lo que se llamó el plan de aceleración. Ese plan de aceleración obligaba a construir un tercer túnel que llamaban Galería Alternativa de Desviación un poco más arriba. Ese túnel fue el que estalló y fue el que costó 780.000 millones de pesos. En opinión de la Universidad Nacional, el doctorado en hidráulica que lo contratamos en la gobernación, ese túnel era un túnel muy pequeño para el tamaño del río Cauca y el túnel estaba trabajando lo que llaman a presión y estaba muy mal forrado, o sea, estaba forrado con lo que llaman concreto lanzado, que es simplemente como una cascarita de huevo que evita las humedades, pero no es un cubrimiento que tuviera resistencia. Entonces, este túnel empezó a trabajar a presión y empezó a soportar caudales que eran el doble o el triple para lo cual estaba diseñado. La Universidad Nacional hizo proyectos de simulación con un software traído de Estados Unidos, del Ministerio de Transporte de Estados Unidos, y encontró que en todos los casos ese túnel iba a fracasar y efectivamente fracasó. Y ahí fue donde se inició ya esta desgracia de la obra, de las comunidades, una obra que sin ninguna duda es muy importante para Colombia y para el país, pero que tampoco tengo ninguna duda que está lleno de errores constructivos y de unos sobrecostos muy grandes. Es que la obra más o menos estaba en 9.6 billones de pesos de costo inicial y ya dicen que va en 16.3 billones de pesos. Muy seguramente va a llegar a 20 billones y va a demorar su construcción mucho tiempo más. O sea que este es un tema muy delicado a futuro. ¿Quién va a asumir las pérdidas? Si las asume Empresas Públicas de Medellín como constructor, porque Empresas Públicas no es el dueño. Empresas Públicas de Medellín es el constructor. Y ustedes saben que cuando hay errores constructivos, las pérdidas corren de cuenta al constructor y por eso es tan delicado que a futuro EPM tenga que cargar con 5, 6, 8, 10 billones de pesos de pérdidas por haberse metido a constructor de esta obra. De lo que usted dice, claramente EPM sabía que en cualquier momento, según los estudios, y aquí vuelvo a los estudios, lo importante de hacerle caso a la técnica y a la ciencia, el estudio de la Universidad Nacional de alguna manera advertía, hombre, ese túnel por donde quieren pasar, ese tercer túnel por donde quieren pasar el río Cauca, es muy pequeño, no tiene las especificaciones y en cualquier momento va a colapsar. ¿Eso lo sabía la Junta Directiva de EPM? A ver, es bueno que usted sepa esto, Holman. Empresas Públicas de Medellín contrató lo que ellos llamaron la misión de expertos internacionales. Es como un buró de especialistas, gente muy buena. Antes de que se iniciara la construcción de ese tercer túnel que estalló, ellos dejaron por escrito en las reuniones que hacían en la ciudad de Medellín y en Ituango, que ellos no estaban de acuerdo con ese túnel, que ese era un proyecto muy grande, con mucha incertidumbre, y que lo que iban a hacer era meterle más incertidumbre al proyecto. Ellos en 2 o 3 actas está escrito que le piden a Empresas Públicas de Medellín que no haga ese tercer túnel. Y luego en un acta adicional, ya cuando el túnel estaba en construcción, ellos dejan la nota que dicen: fuimos notificados por parte de EPM que de todas maneras se hará ese túnel. O sea que todo está consumado, esa es la palabra que utilizan. Dicen, ya nosotros seguiremos asesorando en lo que venga. Pero había de tiempo atrás un mensaje técnico que eso no se podía hacer. Y la Universidad Nacional luego lo ratifica con estos estudios. Y también le debo decir, Holman, el plan de aceleración lo venía aplicando Empresas Públicas de Medellín, digámoslo así, como en secreto. Sí, es una palabra un poco dura, pero hay que decirlo, desde el año
2014, creo yo, 2014, desde que desviaron el río Cauca en el 2014, ya lo habían empezado a aplicar aún sin aprobarlo. El plan de aceleración se venía aplicando y el 31 de diciembre del 2015 fue aprobado por la Junta de Hidroituango. Eso fue un día antes de yo posesionarme como gobernador de Antioquia. Y ya cuando yo llegué a la gobernación, pues no solamente la Junta había aprobado ese plan de aceleración, construir ese tercer túnel, sino que también ya estaba casi ejecutado. O sea, porque el túnel se empezó a construir en junio del 2015 y la licencia ambiental se la sacaron en agosto o septiembre del 2016. O sea que cuando yo llegué a la gobernación de Antioquia, todos esos planes de aceleración estaban aprobados. Me pareció inclusive un poco sospechoso que se aprobara un día antes de mi posesión y no sé quién tenía esa prisa de dejar eso aprobado, porque como ya era una obra que se había iniciado con anterioridad, pues seguramente querían dejar todo legalizado para que no hubiese ninguna discusión. O sea, es un poco como mantener una información incompleta o una verdad incompleta, desarrollando el plan de aceleración. Es decir, usted en algún momento, desde la alcaldía de Medellín y después como gobernador, hizo parte de la junta directiva. ¿Puede alguien en sus calidades de alcaldes o gobernadores, puede decirle hoy a la opinión pública, no, es que eran muchas juntas y yo no me daba cuenta de todo? ¿Esa puede ser una respuesta? Holman, yo creo que cada gobernante tiene su estilo. Yo soy un gobernante que me meto en todo, porque también tengo que responder por todo. Cuando yo escribí ese libro, a mí no me lo escribieron. Mucha gente creería que, o sabría que, bueno, ese es un gobernador, le escribieron ese libro. Yo, Holman, gasté muchas sesiones, digamos, de 9 de la noche a 2 de la mañana, conversando con ingenieros de la Universidad Nacional, con ingenieros de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros, y yo solo escribía el libro porque me creía que era una responsabilidad de gobernante meterme en el proyecto más importante de Colombia. Es que no solamente de Antioquia, de Colombia. La pregunta es, ¿por qué querían acelerar la construcción del túnel, doctor Luis Pérez Gutiérrez? Y la segunda pregunta que va ligada es la siguiente. La aceleración de ese túnel y la forma como lo hicieron. Usted está diciendo que ahí va un caudal muy importante del río Cauca que no cabía por ese túnel. ¿Sabían y la comisión de expertos determinó que eso iba a poner en peligro la vida de las comunidades en el Bajo Cauca antioqueño? A ver, Holman, yo le voy a contar algunas infidencias que tuve en la gobernación. Lo primero es que EPM a veces es muy tolerante con los contratistas. Y la conclusión que yo saco es que los contratistas que hicieron los dos primeros túneles, los túneles que estaban en el diseño para desviar el río Cauca, fueron muy malos contratistas en mi opinión, porque no tenían la maquinaria. Eso es lo que yo he estudiado de los informes del interventor. No tenían la maquinaria, no tenían los expertos, y era un contrato supremamente jugoso. Creo que era cercano a los 300.000 millones de pesos. Y empezaron a incumplir, y a pesar de que la interventoría hizo un buen trabajo de advertirle a EPM que se iba a demorar mucho abrir esos túneles, EPM nunca sancionó a los contratistas. Por el contrario, creo que amigablemente los liquidó y les dio más dinero porque habían permanecido mucho tiempo en la obra cuando debía haberlos sancionado. Entonces, ahí empezó el problema, porque Empresas Públicas de Medellín tenía que pagar una multa si no terminaba la obra a tiempo. Le tenía que pagar a la CREC una multa. La CREC es la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Entonces, como estaban cogidos del tiempo,
alguien les dijo, vea, desviemos más arriba el agua y olvidémonos de estos dos túneles, que después los tapamos. Entonces, los túneles tenían la obligación de hacer compuertas y no las hicieron. Ese fue el primer error garrafal de construcción. Alguien dijo, no, es que uno de los dos túneles en la punta tiene la roca fragmentada. Es muy sencillo, dijo los comités de expertos, hagan las compuertas 20 o 30 metros o 100 metros más adentro del túnel y se resuelve el problema, donde sea buena la geología. Pero eso no lo hicieron. Entonces alguien les metió a la cabeza que para no pagar una multa a la CREC se fueran a abrir otro túnel y no hicieran las compuertas. O sea, era preferible pagarle a la CREC 50 millones de dólares o algo similar que irse a generarle más incertidumbre al proyecto, como dijeron los expertos. Yo creo que es un error de ingeniería no calcular, uno dejar dos túneles sin ningún tipo de tapón inicialmente. Tapar eso era muy difícil. Y usted mismo lo puede concluir y los televidentes igual, pues el río Cauca estaba saliendo por dos túneles, porque el caudal así lo exigía. Y arriba no hicieron sino uno solo. Y en una de las actas de los expertos se lee claramente que dice que ese túnel tercero no puede trabajar solo, porque el río Cauca excede el caudal que puede circular. Entonces ahí yo creo que se empezó ese problema cuando el constructor primero hizo, digamos que mal su trabajo, porque no tenía, y dice, no hay maquinaria, no hay expertos, no hay técnicos, se están demorando un año más, etcétera. Demoraron casi más de 200 días más, y eso fue lo que empezó a venderle la idea a empresas públicas de Medellín que hicieran un plan de aceleración. Y en el momento en que desvían el río Cauca sin compuertas en los dos túneles, ya ellos, quiere decir que se jugaron por el plan de aceleración, contra la voluntad de los expertos internacionales. Y bueno, si hubieran hecho dos túneles arriba, o dos túneles más grandes, o un túnel que estuviera recubierto con una estructura que pudiera soportar el trabajo a presión, puede que hasta nada hubiera pasado, sino que se confiaron, en mi opinión. Me parece que el diseñador del túnel, como lo hizo, no cometió un error, y casi todo está dicho que hubo error de diseño, error de construcción. Imperdonable que una obra de esa magnitud tenga tantos errores juntos, una cadena de errores juntos. Nos están viendo en este momento, les pediría el favor que en YouTube afíliense, suscríbanse al tercer canal, quienes quieran hacer sus aportes o sus comentarios, ahí está el super chat para leer sus preguntas, leer los comentarios, y quienes en este momento están viendo la transmisión vía Facebook, por favor, compartir lo que el testimonio que estamos viendo en este momento cobra vigencia, importancia para entender, para entender que no hay derecho, ir en contravía de la técnica, ir en contravía de la ingeniería, ir en contravía de los expertos en un plan de aceleración de un túnel que genera el fracaso del proyecto de Hidroituango, pero siguiendo lo que dice Luis Pérez Gutiérrez, es una suma de fracasos. Pero yo quiero recabar en la siguiente pregunta. ¿El túnel hecho de esa manera puso y en este momento pone en peligro comunidades en esa región de Hidroituango? A ver, Holman, hubo también otro error que poco se estudia, y es que los dos túneles que hemos mencionado, que fueron los originales, estaban abiertos, estaban sin tapones, y se pedía que esos túneles, para evitar cualquier desgracia como ocurrió, se pedía que esos túneles se taponaran cuando la presa, que es el gran muro que ataja el agua que hace el embalse, cuando la presa estuviera
por encima, creo que era de 392 o 395 metros sobre el nivel del mar. O sea, que si ocurriera algo ya no fuera un problema grave. Pero resulta que a esos dos túneles les pusieron un tapón gigante. El tapón es más o menos, usted se imaginará, 8 metros de ancho, 8 de alto y 22 de largo. O sea, eso es cemento, pues cemento con hierro y con acero. Esos son unos tapones que los empezaron a llenar antes de tiempo. O sea, si esos tapones no se hubieran hecho digamos, sin tener avanzado la presa, esos tapones no se hubieran hecho, no habría pasado nada, porque si se revienta ese túnel, el río Cauca pudo haber seguido saliendo por donde estaba saliendo antes. Pero taparon a destiempo esos dos túneles y dejaron el túnel trabajando solo. O sea, que siempre los expertos internacionales decían, ese túnel no puede trabajar solo. Puede trabajar solo simplemente ya cuando vayan a llenar la represa. Pero taparon los túneles sin avanzar lo suficiente la presa, que es ese gran muro, pues por donde ahora hay una carretera. Ese fue otro error garrafal. Otro error garrafal. Yo recibí una visita del gerente de PM, del doctor José Londoño, en mi despacho, donde asistieron también la secretaria de gobierno, la directora del DAPAR, cuando estalló el túnel. Y me dijo que esos dos túneles los iban a destapar nuevamente, que ellos iban a hacer unos tacos de dinamita, unos volados de dinamita y iban a destapar el túnel para que el río Cauca siguiera saliendo y no tuviera un problema para las comunidades. Pues Empresas Públicas de Medellín empezó de una forma imprevista a acelerar la tumbada o la dinamitada de esos tapones y no fueron capaces. Lo que dice la Universidad Nacional es que para derrumbar esos tapones de esa magnitud necesitaban un diseño de explosivos y ellos parece que no lo hicieron, eso dice la Universidad Nacional. Entonces también fracasó la tumbada de esos tapones. Y precisamente por haber fracasado la tumbada de esos tapones fue que se inutilizó la casa de máquinas. O sea, si los tapones no se hubiesen puesto, no hubiese nunca necesidad de desviar la casa de máquinas. ¿Por qué hubo que desviar el río Cauca por las casas de máquinas? Porque la presa estaba atrasada, la represa iba atrasada. Entonces, fíjense que es una cadena de errores que no se entienden en unos constructores y en unos expertos tan grandes como es Empresas Públicas de Medellín. No, yo la verdad no sé qué pasó para que eso pasó como la Torre de Babel, que de un error caían en otros. Yo creo que es muy lamentable para Colombia y para la ingeniería colombiana este mal ejemplo de problemas constructivos. Usted dice que había información que se les ocultaba, que no eran claras esas relaciones, y entonces uno se pregunta cuál era el papel del grupo empresarial antioqueño, del grupo GEA en EPM y en el proyecto Hidroituango. Pues yo lo que le puedo decir, Holman, es que ahí escuché la pelotera que ha existido entre el alcalde actual Daniel Quintero y el grupo empresarial antioqueño. El alcalde Daniel Quintero lo que ha dicho por los medios es que el grupo empresarial antioqueño era mayoría en la Junta de PM y que además es un grupo, pues para decirlo, respetable y que los constructores de la hidroeléctrica Hidroituango son constructores que casi todos hacen parte de lo que se llama aquí el grupo empresarial antioqueño. Yo le quiero decir que yo tengo un respeto muy importante por Concreto, por Coñiza Ramón H. y por Integral. Tengo una buena opinión, una buena relación, un buen respeto. Pero lo que yo realmente como gobernante y como ingeniero no entiendo es esa cadena de errores. Y ellos además cayeron como en una enfermedad de persecución. Yo no sé si usted se enteró que
cuando empezó a fracasar la hidroeléctrica, hubo una estrategia de EPM que fue ponerle a todos los funcionarios a hacerle preguntas, a ver si decían la verdad. Y cuando le contrataron esos aparatos para ponérselos a la gente a ver si decía la verdad, una de las preguntas que hacían era si se habían comunicado con el gobernador Luis Pérez, si le habían dado alguna información, pues que resulta inclusive hasta una falta de respeto que Empresas Públicas de Medellín esté poniendo en juicio lo que está desarrollando un gobernador que es digamos, la cabeza de quien es propietario de esa empresa. Yo recuerdo que eso armó una discusión grande en Colombia porque los funcionarios públicos casi que se sintieron como que si era la Gestapo o una entidad les estuviera averiguando y que no pudieran tener una libre relación con algunos concejales que eran de la oposición. Y en este caso, al parecer, yo como gobernador también resulté ubicado en esa oposición. Pero no solamente soy yo el que digo que han escondido información, Holman, sino que la misma la Procuraduría sacó un comunicado diciendo que efectivamente a ellos EPM les había ocultado información. O sea que esto es un tema complejo que no le hace bien al sector público. Yo creo que los dineros públicos hay que manejarlos con toda transparencia, esculcar, y si ellos hubieran dicho la verdad desde antes, se pudo haber evitado esta catástrofe, que fue una catástrofe muy grande. Yo recuerdo que cuando se secó el río Cauca, como por 2 o 3 días, yo viajé en el helicóptero de la gobernación y yo aterrizaba sobre donde antes era el río Cauca. Y a uno le daba mucho dolor ver la gente muriéndose de hambre, porque nosotros en las ciudades no entendemos que el río Cauca es como la nevera de los campesinos que viven al río Cauca. El río Cauca es como el Carulla o el supermercado de los que viven al río Cauca. Ellos en el río Cauca podrían coger 100 o 200 pescados en el día, solamente cogen lo que necesitan para comer, porque saben que al día siguiente nuevamente habrá peces. Lo mismo los mineros. Suena muy bonito uno ver un minero que cuando saca el oro suficiente para vivir en ese día, sale y se va, lo vende y regresa a su casa. No se vuelve codicioso a sacar más y más oro, no. Ellos siempre me decían a mí cuando fui, no, es que nosotros estábamos acostumbrados a que como el río venía todos los días, pues aquí sacábamos la comida diaria. Entonces, cuando uno está en contacto con la gente, le da mucho dolor. Y recuerdo que en esos días tuvimos una reunión con el presidente de la República, estaba también la alcaldía, estaba la gerencia de EPM, y yo transmití ese dolor. Yo dije, hombre, yo creo que EPM necesita tener más humanidad. El río Cauca seco, la gente se quedó sin comida, otros sin sacar el oro. Hombre, eso no está bien. Doctor Luis Pérez Gutiérrez, gracias por estar aquí en el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz, y esperemos que no sea ni la primera ni la última vez que usted nos acompaña. Osman, mucha alegría y mucho honor poder compartir con sus televidentes y espero que no me olvide. Por aquí estoy listo a cualquier consulta que quiera hacer y que yo sea capaz de resolverla. Sobre el pliego y los anuncios de la Contraloría sobre el desfalco, el detrimento por 4.1 billones de pesos en el proyecto Hidroituango. Hemos llegado hasta el proyecto de infraestructura más grande del país, la represa de Hidroituango, que hoy está en el ojo del huracán por 2 situaciones. La primera, la Justicia Especial para la Paz, la JEP, acaba de darle la razón a los campesinos de Hidroituango, de Ituango y de las regiones aledañas. En esta zona fueron asesinados y desaparecidos más de 2.000 campesinos y se calcula que debajo de las aguas de la represa hay alrededor de 600 cadáveres. Y por otro lado, porque recientemente la Contraloría General de la Nación ha señalado las responsabilidades fiscales y penales
fiscales, por lo menos hasta ahora, de directivos de EPM, directivos del proyecto Hidroituango, que consiste básicamente en el despilfarro de 4.1 billones de pesos por falta de planeación. Pero me encuentro con William Gutiérrez, campesino, líder de la zona, líder de los pescadores artesanales, líder de los mineros artesanales. William, ¿qué es lo que dijo la JEP exactamente que recogió las denuncias de ustedes hace años? Nosotros hace tiempos que venimos denunciando todos estos atropellos y todas estas cosas que han sucedido aquí en el proyecto Hidroituango. Y una de las denuncias que pusimos ante la JEP fue que se nos buscara a los desaparecidos, que se buscaran los muertos que hay debajo del agua para darle cristiana sepultura, porque para nosotros es muy importante esa familia que todos los días que la hija o el hijo le pregunta a la mamá, mamá, ¿dónde está mi papá? ¿Por qué no ha vuelto? Y saber la mamá que él fue enterrado en las orillas del río Cauca y que con esta represa, cuando toman la decisión de hacer la inundación, inundaron los cuerpos que están debajo del agua y no los dejaron sacar o no lo han sacado. Entonces, esa denuncia fue puesta ante la JEP y ahorita las comunidades nos sentimos pues muy contentos porque la JEP nos escuchó, la JEP puso estos investigadores que investigaran, porque eso fue una investigación grande. Ella se reunió con todos los campesinos, con todos los pesqueros, barequeros, areneros, mujeres barequeras, mujeres que son pesqueras. Con toda esta gente la JEP se reunió para buscar información y logró que se encontraran cuerpos en el cañón del río Cauca, así como decían los pesqueros y los barequeros. Y eso es muy bueno y le pedimos a la JEP que nos siga ayudando, que esos desaparecidos, mi mamá busca a mis hermanos todo el tiempo, dos que se perdieron en 1986 y a este momento no han llegado a la casa y ella los busca, se ha puesto la denuncia. Una vez pusimos la denuncia y cuando volvimos ya estaba archivada y cuando empezamos a hablar con la JEP la denuncia se abrió. Esperamos también que mi mamá, que ya cumplió ayer 80 años, y que todavía no se ha muerto, esperando que aparezcan sus hijos que fueron desaparecidos. Y lo digo es porque en estas desapariciones cambiaban de municipio. Cuando desaparecían una persona, pueden estar aguas abajo o aguas arriba, pero esperamos que la JEP nos ayude a buscar estas personas y a todas las que hay, porque todas las familias tienen derecho a enterrar a sus seres queridos como debe de ser, como lo manda la ley. William, ¿cómo fue esa época? ¿Cómo fue esa época de amenazas? ¿Cómo fue esa época de terror que algunos dicen que vino acompañada con el proyecto Hidroituango? Eso en 1997, que ya en esta zona existía la guerrilla, aquí donde estamos, y en esta zona se habían desaparecido ya muchas personas, inclusive la guerrilla dijo que ellos iban a hablar con la JEP para decirle a donde habían muertos que ellos habían asesinado. También en 1997, cuando el bloque minero se tomó todos los municipios de influencia de Hidroituango, eso fue una cosa muy grande. Eso es, usted sabe que el bloque minero llegaba a una casa y el que no estaba en la lista, entonces le decía que cogiera lo que pudiera para que se fuera, que no lo querían ver en la zona, porque en esa zona había un proyecto que en el puente pescadero. Los mismos paramilitares lo decían. Entonces la gente desde ese momento empezó a poner que habían nexos con el proyecto Hidroituango y los paramilitares. ¿Cree usted que los paramilitares, como dicen algunas versiones, venían desplazando, y también la guerrilla en su momento, porque también, digamos, la JEP ha señalado que
la guerrilla fue un actor armado en la zona que desapareció gente. Pero los paramilitares venían, expulsaban gente y después compraban la tierra a precio de nada. Oiga, eso es una cosa terrible, porque inclusive el señor obispo de Santa Rosa hizo una misa en el puerto y le dijo a los campesinos: no fueran a regalar sus tierras, que iba a haber un proyecto y que estaban comprando las tierras a como diera lugar para poder tener ese proyecto. Claro que sí, hubo gente que vendió la finquita en 5 millones de pesos, porque la tierra era una tierra estéril que no se podía, y estos que la compraron se la vendieron al proyecto en 2.000 millones. Entonces sí hubo nexos entre que se ocuparan las tierras para llegar otros y echarles manos y vendérselas a Hidroituango. Eso sí, tenemos sentimos que eso sucedió así. Y ahora, ¿cuál es la esperanza? Si me acompañan la cámara, vamos viendo aquí, vamos viendo el proyecto. ¿Cuál es la esperanza en este momento, William? ¿Cuál es la esperanza de ustedes? Nosotros, la esperanza es pedirle al gobierno, a las instituciones, que aparezcan nuestras familias, que aparezcan esas personas que están desaparecidas, y también pedimos que en todas las víctimas de Hidroituango que no nos pongan a sufrir más, que este proyecto es un proyecto que está mal planificado, que eso tiene problemas. Nosotros, la gente de aguas abajo, vive con miedo todos los días. Suena la alarma y todos corren, y entonces dicen que es un ensayo. No, nosotros no tenemos por qué vivir con esta zozobra. Nosotros merecemos una vida justa, digna y vivir tranquilo. También pedimos a todas al gobierno nacional que se le diga a las víctimas la verdad, que qué fue lo que pasó en este proyecto, que nos digan la verdad, que no nos sigan mintiendo porque le mienten a la gente. Inclusive hay una empresa que se llama Marginar, contratada por EPM, que en Puerto Valdivia tiene más de 30 líderes contratados, les pagan sueldo para que digan que no, que el proyecto está bien. Eso también nos hacen daño, porque el día que se vaya a Hidroituango, esos líderes quedan en riesgo. Entonces nos duele todas estas cosas que hace el proyecto Hidroituango. Las familias que diario viven reclamando sus seres queridos, eso es otra zozobra muy grande, demasiada grande. Y entonces le pedimos al gobierno que para poder reparar al proyecto Hidroituango hay que desmantelarlo en manera controlada. Estamos viendo aquí al fondo el río. Este es el represamiento del río Cauca y de varios afluentes. Los campesinos le decían al río su papá, le decían papamono, porque de allí, del río, pescaban, comían, era la vida de decenas de comunidades campesinas e indígenas, aguas arriba y aguas abajo. ¿Qué ha pasado con la vida de los campesinos que giraba en torno al río Cauca? Los campesinos los obligaron a coger otra tradición, otro trabajo que ellos no tenían a hacer, que no estaban enseñados a hacer, porque es que unos enseñan en las orillas del río Cauca a cultivar el pancofé, a sacar el orito, a coger el pescadito, y uno no le sirve otro trabajo, porque es que no le sirva, no es que no lo sabe hacer, y a uno le da muy duro cambiar de trabajo. Entonces muchas personas que existían de este río Cauca tuvieron que ser obligados de irse por ahí para las montañas a hacer cultivos de coca, porque no tienen nada más que hacer. Muchos se volvieron raspadores. Entonces es muy triste, porque es que uno nace con ese derecho de artesanal que nos lo dejaron nuestros abuelos, que lo dejaron nuestros ancestros, que es que el barequeo y la pesca, eso es artesanal. Tuvimos un debate en Bogotá, que ellos dicen que no, que esta zona es declarada utilidad pública, pero es que los pescadores tienen utilidad pública, el barequeo también tiene utilidad pública. Entonces, ¿por qué van a venir ahorita a meterle otra
norma encima de una que ya había hacía tiempos. Sí. Y de eso es que los pescadores reclaman, que sean justos, que no los pongan a sufrir. Por este proyecto desde aquí, del muro de Hidroituango. Este es el muro de Hidroituango. Este es el muro de Hidroituango. De este muro hacia aguas abajo, hasta donde desemboca el río Cauca, es mucho el desempleo que se ha perdido. Vamos a tratar de caminar para abajo, allí donde sale aquella nube, está el vertedero, que es muy importante que la miremos, porque es que este vertedero lleva más de 2 años y una represa no puede tener el vertedero, solamente es para horas de peligro por emergencia. Ella tiene que tener unas compuertas donde el agua no bote. Ese humo que está pasando ahí, ese humo que está saliendo ahí, eso está contaminando todos los cultivos. El café en San Andrés se quemó, en Ituango se quemó, en Sabana Larga el café está saliendo quemado debido a este cambio de ambiente que está formando el vertedero. Bueno, seguimos aquí en el proyecto Hidroituango, en la represa, y vale la pena señalar lo siguiente. Luis Pérez Gutiérrez, quien fuera exalcalde de Medellín y exgobernador de Medellín, publicó un libro que denominó La verdad de Hidroituango. La publicación de ese libro empieza en el momento en que él es elegido gobernador de Antioquia y empiezan las sospechas sobre comportamientos irregulares por parte de EPM, como cuáles. Se le estaba ocultando información, se le estaban ocultando la firma de actas sensibles. En entrevista que sostuve con Luis Pérez Gutiérrez, señaló cómo un día antes de la posesión se firmó la aceleración del proyecto, concretamente que consistía en echar para adelante la construcción de uno de los túneles que posteriormente es el que genera la contingencia del 12 de mayo del 2018, que inunda y se lleva buena parte de Valdivia y que genera el desastre de las comunidades campesinas aguas abajo. Y aguas arriba, porque también en la inundación en las playas estaban llenas de barequeros y esos barequeros se inundaron, que los mismos personeros y la Cruz Roja les tocó sacarlo de los montes porque esa gente no los dejaba salir el agua inundada. Ellos los ayudaron. Es que cada vez que escucho a William me encuentro de los barequeros, de cómo los terminaron en albergues los campesinos, se llevó ese puente magnífico que había en Valdivia, un puente histórico, en Puerto Valdivia, que alcancé a caminar de paso de entrada del Nudo de Paramillo. En fin, y ahora que los barequeros no podían salir, las alarmas que suenan y que los dejan todo el tiempo en zozobra. ¿De qué tamaño fue la magnitud de lo que sucedió el 12 de mayo del 2018? No, el 12 de mayo del 2018 las alarmas no servían, estaban dañadas y nosotros éramos diciendo, suenen las alarmas porque la gente se estaba inundando. Entonces lo que decían los bomberos es que no, y la inspección de Puerto Valdivia, que era que la alarma no servía, estaba dañada. Ese día no hubo alarma. Ese día entonces lo que tuvimos que hacer, como Dios nos ayudó, sacar las personas de las casas. Las personas no querían salir de sus casas porque como ya había habido un desplazamiento en el 1997 por el bloque minero, entonces ya la gente había empezado desde cero, ya había vuelto a conseguir las cositas, y entonces con el proyecto Hidroituango ellos pensaban que tenían que volver, y así fue. Volvieron a salir porque no querían salir, y fue una tragedia muy grande. Es que mire que solamente del corregimiento de Puerto Valdivia nos desplazamos hacia las cabeceras municipal del municipio de Valdivia 7.474 personas, sin contar los que corrieron ese día de los municipios ahí para abajo como Tarazá, Cáceres y Caucasia, que todos corrieron de esta emergencia tan grande. Entonces la magnitud del daño fue muy grande. Lo que pasa es que los medios de comunicación como es RCN, Caracol, Telemedellín y Teleantioquia, ellos apoyan a este proyecto, entonces no le dan una entrevista a un campesino como debe de ser. Y por eso estamos aquí con este canal que nos está ayudando a que se diga la verdad, que nos está
aceptando y nos está entrevistando y nos da la oportunidad de contar lo que pasó ese día, el 12 de mayo de del 2018. 2018. Por lo menos estamos aquí para escuchar la versión del campesino. Y en esta ecuación, Hidroituango, EPM, es el poder. El campesino, las víctimas, son el contrapoder, es la otra parte de la historia. Y hace mucho tiempo, como periodista aprendí, me lo enseñó Kapuczynski en sus libros y después en un taller magnífico que tuve la oportunidad de estar con él y con García Márquez en México en febrero del 2001 con la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Ratifiqué el compromiso del periodismo. El poder siempre tiene voz, el poder siempre tendrá titulares, pero los débiles, y los débiles es la pobreza en el mundo, nunca tiene voz, los campesinos y las víctimas tampoco. Venimos desde el tercer canal a darle la voz a los que no tienen voz. Recordando el libro de Luis Pérez Gutiérrez, La verdad sobre Hidroituango, quiero señalar algo que todavía me zumba en la cabeza, todavía hace ruido en mi cabeza de la entrevista que tuve con él, y es: nadie en este momento, ni la junta directiva de EPM, se atreve a afirmar, no hay certezas técnicas sobre este proyecto donde estamos en este momento parados. No hay certeza técnica de que este proyecto, debido a las improvisaciones, pueda terminar mal. Nadie se atreve a meter las manos en el fuego a decir: no, Hidroituango es la mejor represa del continente. No, la mejor represa de Colombia tampoco. Nadie se atreve a decir eso, debido a la gran cantidad de fallas estructurales que se cometieron en la construcción de este proyecto. Entonces, y por eso estamos aquí. Ahora, ¿han escuchado el relato de Willy? Lo que han padecido los campesinos, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? No se ha producido un solo kilovatio de este proyecto. Se han despilfarrado y dilapidado 4.1 billones de pesos. Traduzcan eso en escuelas, hospitales, carreteras. Ahora, ¿en cuánto contabilizamos la vida de los campesinos que se perdieron acá, su futuro? No hay derecho. También Hidroituango, esto que ustedes ven acá, si me regala un paneo nuestro camarógrafo estrella Fabián Charri, pues también puede ser un monumento a la infamia, a la improvisación, y puede terminar nuevamente como en lo que es la triste y recurrente historia de Colombia, un gran monumento a la corrupción. La pregunta es: ¿los colombianos vamos a seguir repitiendo los fracasos del pasado o detenemos esa triste historia? William, ¿algo más para agregar en este momento? No, pedirle a las instituciones del gobierno que no desampare a los campesinos y que proteja a los líderes, porque los están matando. Ayer mataron una lideresa que era una lideresa de Asocomunal, y nos duele que ayer, que era el día de los derechos humanos, el Día Internacional de los Derechos Humanos, se haya hecho este crimen. Entonces, que le pedimos protección, le pedimos que nos proteja, que no pongan tantos requisitos para proteger a una persona, porque hay veces que la ONP tiene que estudiar a la persona 4 meses y a los 4 meses la persona ya está muerta. Entonces nos vemos desprotegidos para hacer esta labor social como defensores de derechos humanos y ayudarle a nuestras comunidades. Bueno, desde Hidroituango yo no voy a decir que el proyecto de infraestructura más importante, pero sí, digamos, sobre todas las sospechas que hay en esta gran mole de cemento, toda la vida que se ha perdido encauzando el río Cauca, nos despedimos en este informe del tercer canal, La Voz de los que no tienen voz. Seguimos dándole la voz
a las víctimas, la voz a los que no tienen voz. Seguiremos recorriendo y caminando el país en busca de donde está la otra parte de la ecuación, el poder y los débiles, y ahí estaremos nosotros para darle la voz a los débiles en este caso.